el 2000 y 2001, donde tuvimos la iniciativa de meter más causales para que se despenalizara el aborto en Hidalgo, en el cual se unieron algunas otras, no como organizaciones, algunas otras compañeras activistas, y que fue en el 2008 que logramos que se aumentaran causales. No logramos que se despenalizara porque era lo que había pasado recientemente en el Distrito Federal, pero nosotros logramos que aumentaran causales, como fue que no se penalizara por malformaciones congénitas, que no se penalizara por violación, por una inseminación no permitida. Fueron varias causales y en ese tiempo metimos un término que se aceptó, que no se penalizara cuando las mujeres argumentaran que eran excluidas socialmente. Yo creo que sí hay como varios puntos, pero me parece que sí, el trascendental con el que inició la lucha por la despenalización sin duda es el que inició Carmen Rincón, la doctora Carmen Rincón, que además es quien hizo por primera vez un juicio de derechos sexuales y reproductivos en todo el país, fue a foros internacionales para hablar de lo que pasó, se han hecho muchas tesis, escrito muchas tesis alrededor de su caso. Me parece que es principalmente cuando por primera vez inclusive hubo una marcha en Hidalgo, que vinieron muchas compañeras, inclusive compañeras de los sindicatos, vino el Mutuo ACMAN, que es un lugar donde también participaron mucho en rollos internacionales, acompañando a Carmen, su propia familia, y bueno, de ahí me parece que es un primer momento. Hubo un segundo momento que también lo encabezó la doctora Carmen, pero ahí me parece que empezaron incluso como las diferencias. Ella impulsa una iniciativa de despenalización del aborto y le pone una causal que además era como muy innovadora en todo el país y que solo la tenía Yucatán, que era que las mujeres podían abortar por el tema de la exclusión, por la pobreza. En realidad hizo mucho ruido. Me parece que ahí también ella tiene mucho más el pulso de lo que pasó, pero me parece que hubo un resquebrajamiento incluso con lo que pasaba a nivel nacional, porque ellas sentían que era una causal que causaba conflicto, que no iba a ser fácil de pasar. Sin embargo, bueno, pues ella siempre le apostó. Bueno, a mí me parece que en el 2011, el Congreso del Estado de Hidalgo, yo llegué aquí como en el 2002, me parece. Y entonces el Congreso y la mayoría del PRI era aplastante. 2011 hay un movimiento muy singular y por primera vez creo en la historia de Hidalgo queda muy equilibrado el Congreso, mucho muy equilibrado, no entre dos fuerzas como ahorita sería el año pasado todavía fue PRI y Morena, ¿no? En el proceso legislativo anterior, sino más bien era PRI y la otra mitad era PAN, PRD, ¿no? y otros partidos pequeños. Por primera vez se da eso. Y yo hago un reconocimiento muy fuerte a las compañeras que ya tenían aquí trabajando, sobre todo Sigua, mujeres Sigua, con Carmen Rincón y con Otilia. Ellas ya tenían un buen rato trabajando sobre todo esta cuestión de cabildeo. Entonces, cuando 2011 llega un congreso así tan equilibrado, pues dijimos, aquí somos, ¿no? Y entonces yo me les pego a ellas ya traían un trabajo muy fuerte. Carmen Rincón traía mucho reconocimiento por esta lucha por sus derechos sexuales y reproductivos, traía mucho cobijo nacional e internacional, y ahí logramos que una causal de aborto entrara en el Código Penal, y eso fue muy interesante porque entre otras particularidades logramos la unificación de las mujeres diputadas del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? Y del PAN, especialmente yo creo que una persona clave es Irma Chávez, porque era, es médica, panista, ¿no? Conservadora y sin hijos. Y a pesar de ello, como médica nos escucha y acepta esta causal, la vota a favor y logramos esta causal, ¿no? Que se sumó a otras. Esto fue muy importante también porque además se traía ya un poquito más de datos de la Secretaría de Salud. Ahí me parece que hay un trabajo muy importante para sensibilizar a las autoridades para que hubiera ¿cómo te diré? Se desmenuzaran más algunas estadísticas. Yo pensaría que la lucha en Hidalgo comenzó desde el primer momento en que criminalizaron a una mujer que decía abortar, ¿no? O sea, no creo que tenga... O sea, sí es importante como el hecho de los movimientos, ¿no? Y las acciones que han generado colectivas, compañeras, organizaciones, pero para mí empieza desde ese momento, ¿no? O sea, como ese momento clave en el que a las mujeres les empezaron a decir en Hidalgo, en el mundo, ¿no? Tú no puedes abortar, no puedes decidir sobre tu cuerpo, no
aunque no desees eso que se está desarrollando en tu vientre, tú no puedes decidir qué hacer, ¿no? Desde que nos prohibieron decidir sobre nuestros cuerpos, desde que nos criminalizaron, desde que grupos de hombres decidieron hacer leyes para que fuéramos a la cárcel, ¿no? Creo que ese es como donde empieza este proceso, ¿no? Considero que esos momentos claves también son parte de las experiencias de las mujeres que nos comparten, ¿no? Desde antes de que se despenalizara, sus vivencias que nos comparten, el modo de cómo fueron viviendo el proceso, y hablando de ambos polos, ¿no? Quienes pues les representó una decisión complicada, y también para quienes fue un proceso súper ligero, súper bondadoso, de soltar, en donde después su reacción fue de calma, de tranquilidad, y también estos procesos que vinieron después de la despenalización, ¿no? Donde nos cuentan que hubo malos tratos, en donde les negaron el servicio, en donde hubo más estigma aún que antes de que estuviera despenalizado, donde no hay medicamentos en los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que todos esos momentos, esas experiencias que las mujeres nos han compartido son clave justamente para seguir para darle continuidad, ¿no? Y para reafirmar el trabajo que hacemos como organizaciones y como colectivas de mujeres. Yo creo que primero 2019, cuando se hizo la primera iniciativa que se rechazó, que hubo por ahí algunos retractores, ¿no? en Morena, que habían dicho primero que iban a apoyar la causa, que estaban como muy adentrados en apoyar y demás, y luego pues fallaron a favor de sus intereses personales. Después, creo que 2020, cuando se aprueba en Argentina, creo que eso fue como un gran empuje para Marea Verde en Latinoamérica. Como que fue el rayito de luz que necesitábamos, de ver qué se podía. Y pues luego hasta 2021, bueno, finales de 2020, principios de 2021, que se hizo nuevamente toda la iniciativa y todo este proceso para que se aceptara, todo el cabildeo que muchos hicieron, y acercarse a algunos diputados, diputadas, para poder sensibilizarlos más en cuanto al tema. Yo creo que ninguna tenemos la idea de cuándo justamente comenzó esto, pero creo que la legalización, la despenalización sobre todo, era necesaria, ¿no? Recuerdo que comencé junto con compañeros de las marchas de Ayotzinapa, y eso nos llevó justamente a otras luchas. Las compañeras de Latinoamérica, en este caso las compañeras argentinas con el pañuelo verde, y después justamente quisimos replicarlo de este lado. Y recuerdo que éramos re poquitas. Éramos, no sé, unas 8, unas 10, que de repente traíamos unos tambores, ¿no? Con la Fundación Arturo Herrera Cabaña, las chicas que estaban allí, las locas de Seinac, unas cuantas. Pues generalmente he andado solita, pero siempre me sentía arropada como por esas dos casas, ¿no? Yo le llamo. Creo que ha sido una batalla, ¿no? De nuevo, las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido que exigir y alzar la voz y perseguir. Pero específicamente con la situación del aborto, considero que en Hidalgo hemos tenido primero que reconocer los grupos vulnerables, ¿no? Creo que las mujeres que estamos en posiciones más privilegiadas, es decir, quienes hemos tenido acceso a la educación sin ningún problema, quienes tenemos acceso a condiciones laborales privilegiadas, en el sentido que tenemos un salario equitativo, en el sentido que tenemos condiciones cuidadas en cuanto a la protección de nuestros derechos humanos, de nuestra condición humana como tal, pues creo que nos toca, ¿no? Nos toca observar primero quiénes son aquellas que no han tenido la oportunidad de acceder a ello. Y bueno, principalmente Hidalgo es un estado que, híjole, pues que nos hemos encontrado en condiciones muy complicadas siempre, tanto políticas, económicas, culturales,
hemos tenido que alzar la voz de más y pues primero eso, ¿no? En poder unificar la lucha, que se haga el reconocimiento, ¿no? Desde las estructuras gubernamentales, del sistema como tal, que mire a las mujeres, que mire sus necesidades. Creo que ha sido una larga labor, una ardua labor, y desde ahí, ¿no? Desde ahí primero ubicar quiénes son los grupos que más lo han necesitado, ¿no? En general a las mujeres, ¿no? Pero principalmente a aquellas que no son tan privilegiadas. Creo que es una lucha que lleva muchísimos años. Muchas compañeras han estado pues en pie de lucha por los derechos desde hace décadas, ¿no? Por los derechos sexuales y reproductivos. Hubo avances en cuestión de la NOM 046, pero sin embargo sí hacía falta que de pronto todas tuviéramos la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, porque todavía pues no era accesible para todos los casos, ¿no? Ahora creo que es importante reconocer el trabajo de muchas mujeres que estuvieron trabajando directamente con el Congreso, cabildeando, haciendo su mayor esfuerzo, y también de muchas mujeres que lo hicieron por fuera ¿no? De manera independiente, apoyando los casos en que las mujeres necesitaban tener acceso a un aborto seguro y acompañado. Entonces hay varias asociaciones civiles que han estado trabajando. Entonces me parece importante reconocer el trabajo de esas asociaciones, de esas compañeras que están trabajando por fuera del sistema, y que ahora con la despenalización pues siguen trabajando en el acompañamiento. ¿Cómo es que me doy cuenta de que estoy defendiendo o de que estoy a favor del aborto? Porque en lo personal para mí el aborto era como indiferente, y podría decir que hasta yo era así de no, pues solo en ciertos casos, ¿no? Pero cuando te das cuenta de todo lo que conlleva la ilegalidad del aborto, y cuando te das cuenta de lo peligroso que es para las mujeres físicamente, legalmente, ya haces conciencia de algo por lo que estás luchando, o de lo que quieres y de lo que esperas, de lo que estás exigiendo, ¿no? Ya no se vuelve simplemente, sí, aborto legal, pero, ok, ¿qué hay detrás de todo esto? Creo que ese tendría que ser siempre nuestro recordatorio. ¿Por qué es que yo traigo un pañuelo verde? ¿Qué fue lo que me llevó a llevar un pañuelo verde? Porque una vez que ya sabemos cuáles son nuestros sustentos personales, y que conlleva deshebrar ideas y también prejuicios y también estereotipos, pues ya es principal. Seguramente la lucha por el aborto ha venido desde antes, y a lo mejor en muchos espacios desde el silencio. No quiero decir desde el tema legal, pero sí desde el tema de la seguridad, el aborto seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrarme con parteras y que te platican y te dicen y te comparten las técnicas, ¿sí? Y te dicen, no, pues a mí me enseñó mi abuelita, y a esa abuelita, ¿quién se lo enseñó? Pues su abuelita también, ¿no? Entonces es una lucha histórica, como lo dices, algunas visibles y otras que son invisibles, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ver y voltear a ver esas historias de las parteras, para que ellas pudiéramos llegar en un punto referente donde dijeran, Juanita, que la acusaron de bruja y que la quemaron, ella hacía interrupciones de embarazo, ¿no? Creo que por ahí, y tiene que haber muchas mujeres que fueron acusadas de brujas y que justamente fueron agredidas, fueron víctimas de feminicidio, justo por las prácticas de la autonomía de los cuerpos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estamos partiendo de que solo vamos a reconocer lo que se hizo visible, lo que fue y lo que está siendo prácticamente un punto de partida desde lo que se modifica en el Código Penal. Pero quiero dejar claro que la lucha por el aborto seguro tiene y seguramente viene desde otras etapas, y otras mujeres han hecho eco en esto, ¿no? El punto para mí de partida es la lucha por la justicia, por la violación de un derecho reproductivo a una compañera, ¿no? Creo que ahí es desde lo personal, desde una lucha de un derecho vulnerado de una compañera, es donde se empieza a voltear hacia los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Hidalgo, ¿no? En este caso, la compañera Carmen Rincón, porque el caso emblemático de Carmen Rincón
a su derecho reproductivo, es lo que hace traer a la mirada o hace voltear a la mirada del resto del país, de autoridades a nivel nacional e internacional, un caso emblemático, ¿no? Entonces, ahí cuando voltean, incluso quiero pensar que ese caso es el que hace clic para que se sumen hoy varias activistas que están ahí, o que se identifiquen activistas, o que se identifiquen defensoras de los derechos, ¿no? Entonces, el caso de Carmen Rincón me parece que es el parteaguas para poder ver y decir, hay una necesidad urgente de trabajar no solamente con la violencia obstétrica, sino con el tema que tiene que ver con la despenalización del aborto y buscar pues ir avanzando, ¿no? Entonces me parece que ese es el primer momento claro que cuestiona, que identifica que hay que seguir una lucha entre 2006 y 2007 que tiene que ver cuando el Congreso del Estado de Hidalgo hace modificaciones al artículo 158, que tiene que ver con las causales. Las causales desde el Congreso local, esa legislatura, desde ese Congreso local, el Código Penal decía que efectivamente la excluyente de responsabilidad para el delito de aborto era cuando el embarazo era producto de una violación, pero solo contaba con 60 días. Es decir, se modifica la causal violación para aumentarle temporalidad, ¿sí? Y se pasa a los 90 días. Sin embargo, en ese momento no se percatan pues de las condicionantes de modo y tiempo, y queda ahí. Muy importante que no olvidemos que quienes dieron la lucha en las calles, que quienes llenaron esas calles de pañuelos verdes, fueron las mujeres jóvenes, ¿no? Quienes resistieron en el Congreso fueron mujeres jóvenes, quienes se tomaron del brazo frente a los antiderechos fueron las mujeres jóvenes. Por supuesto que reconocemos la lucha de las compañeras que pusieron en el tema en la agenda, pero también es importante reconocer a quienes pusieron, a quienes no dejaron que el tema cayera y que se olvidara, porque en muchos estados el tema del aborto no es un tema de los ejes. Todas nuestras marchas llevaban el aborto, todas. No recuerdo una marcha en Pachuca que no hayamos llevado una manta del aborto, que no hayamos llevado una consigna del aborto. Es más, las mantas en Hidalgo, las que encabezaron las primeras marchas, cuando éramos 20 mujeres, cuando fuimos 15, luego fuimos otras 30 y luego 50, encabezaba el tema del aborto, ¿sí? Nos sumamos al tema de violencia, sí, pero la lucha aquí en Hidalgo siempre ha sido muy clara, el tema del aborto, o sea, no tener miedo a hablar sobre esto, y creo que eso es lo que hace también la coyuntura internacional, la formación de cuadros que se llevaba desde las promotoras y promotores fue muy importante para salir con una defensa muy clara y muy certera de lo que tiene que ver el derecho a decidir en el estado de Hidalgo. Yo creo que el estado de Hidalgo ha sido pionero a nivel político en muchos sentidos en el país, ¿no? Y yo creo que en el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es importante reconocer el trabajo y la trayectoria de la maestra Carmen Rincón. Ella por ahí impulsó este tema sobre la violencia obstétrica muchísimo antes de que se despenalizara el aborto en el estado de Hidalgo. Yo creo que iniciamos desde ahí, ¿no? Iniciamos desde que ponemos el dedo en el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Yo recuerdo que se reunían algunas activistas, alguien ponía el espacio, ¿no? Y se reunían a dialogar, ¿no? Sobre qué temas se podían poner sobre la agenda, sobre las agendas políticas en relación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces yo recuerdo que se reunían algunas personas, algunas mujeres como la defensora Ana Lara, como la defensora Otilia, como la maestra Carmen Rincón, Sandra Mendoza de la Fundación, desde acá, desde CEINAC, que está en la parte más de incidencia, la compañera Diana Vilés, y pues hasta ese momento, ¿no?
y posteriormente se van incorporando otras mujeres a ese proceso. También otra de las mujeres que recuerdo es la doctora Silvia, también recuerdo la compañera Elsa Ángeles, se incorpora la compañera Carmina, se incorpora también Carmina Horta, que es artista muralista, y después se incorpora también, como en esa misma temporada, las compañeras de Ser Hidalgo con la compañera Berta Miranda y la compañera Alma Díaz, que yo creo que la compañera Alma fue quien tuvo un poco de más presencia desde ahí, ¿no? Inclusive en algún momento ella misma era la que ya podía convocar a las compañeras. Posterior a eso, pues bueno, las compañeras crean una iniciativa que se la dan a un diputado de el Movimiento Regeneración Nacional al interior del Congreso para que la presente. Prácticamente las compañeras feministas les dieron la iniciativa así, le dieron la iniciativa así al diputado, ¿no? Y entonces de repente convocan, no, yo recuerdo que era como que nos traían un poco nos daban largas, ¿no? Así como de, pues hay que esperar el momento preciso, que haya coyuntura para poder subir la iniciativa, porque si no, no va a pasar, etcétera. Entonces, yo recuerdo que iban compañeras, iba la compañera Diana, la compañera Elsa, la compañera Berta, la compañera Ingrid, y estaban ahí presionando, ¿no? La compañera Alma, ¿cuándo se va a subir la iniciativa? ¿Cuándo se va a subir la iniciativa? Etcétera, ¿no? Eran como puras largas. Y al final de cuentas, presentan esta iniciativa, la presentan el día 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe aquí en México, ¿no? Bien asociado a cuestiones religiosas en el 2019, pero pues esto no tuvo éxito. El 30 de junio del 2021 pues se despenaliza el aborto en el estado de Hidalgo. De repente estaba la incertidumbre o la duda así de, ¿ahora a quién se le debe el logro, ¿no? de la despenalización? No fue un partido político, no fueron las compañeras que iniciaron a querer a introducir causales, no fueron estas compañeras que se reunían a colocar en la agenda, no fueron estas compañeras que después cabildaban en el Congreso. A mí me parece que fue un logro de todas. Es que cada quien ocupa su papel en esta lucha, ¿no? Yo creo que sería un grave error reconocerle el triunfo de la despenalización del aborto a un partido político. Eso sería un gravísimo error. O a una persona en específico. Definitivamente la votación de diciembre de 2019, esa votación histórica en que nos rechazaron la propuesta, a pesar de que había mucho compromiso con ello, había personas que se habían comprometido directamente a aceptarla, y esas personas se abstuvieron o rechazaron, ¿no? Ese es uno de los momentos, yo creo que inolvidables, más fuertes y más crudos de toda la historia de la defensa de los derechos, porque yo recuerdo haber estado allá afuera y recuerdo las impresiones de las compañeras que salieron devastadas, ¿no? Después de haber estado, esa vez teníamos como un año completo de estar al menos 2 veces a la semana en el Congreso haciendo alguna estrategia de intervención, haciendo alguna estrategia de acción, y que después de todo ese trabajo que no es remunerado, que se hace muchas veces en horarios libres, con mujeres que crían, mujeres que cuidan, cada una con sus trabajos, y dedicarle ese tiempo a la defensa es otro plus. Y después de tanto que se rechazara la votación fue devastador para todas. El momento también en el que vivimos en el encapsulamiento, las defensoras, el encapsulamiento de los grupos antiderechos, ese encapsulamiento que además quedó grabado en alguna cámara de los medios que estaban ahí, porque había varios medios presentes, está la imagen en el MP, pero ese fue uno de los momentos, por ejemplo, de hostigamiento y de ataque que vivimos. Recuerdo también que hubo algunos atentados en contra de algunas de las compañeras, no quiero mencionar sus nombres porque creo que eso más bien corresponde a la historia de ellas, pero también esos momentos directos de confrontamiento, pero también ese es uno de los momentos importantes de cómo el activismo hace presencia y las manifestaciones
incomodan y incomodan justamente por ello, porque están montadas en un discurso de derechos que la mayoría de las personas no conocen. Comienzo a entender los procesos que se han vivido en Hidalgo a partir de compartir con compañeras de otras organizaciones que tienen mucho más tiempo que yo en esto, son compañeras más grandes, ¿no? Algunas también compañeras de mi edad que también conocen de esto, pero porque empezaron mucho antes que yo en estos temas, ¿no? Entonces identifico que hay compañeras que comienzan a tener problemáticas de salud en cuanto a sus embarazos, existen abortos, ¿no? Que a partir de estos embarazos que no tienen la atención suficiente, y entonces se comienza a hacer como este estudio con las mujeres para tener más claridad, ¿no? Sobre que, por una parte, el derecho a interrumpir un embarazo es algo fundamental para poder garantizar la salud a las mujeres, ¿no? Pues en el proceso histórico lo que observé es que se dieron pues ciertas alianzas, ciertos acuerdos, compromisos, y que también habla de los intereses, ¿no? O sea, me hacía ruido esta pregunta porque quería comentar que también como en este proceso histórico, mucho de lo que observé es que, o sea, como parte de la realidad también de los movimientos sociales o de cuando nos organizamos, es que existe una gran variedad de posicionamientos políticos que tanto las organizaciones como las colectividades, como las propias personas podemos tener, y eso hace que se visibilice la diversidad, pero que también podamos tener claridad de en dónde estamos paradas y de qué forma vamos a luchar en el espacio en el que estamos paradas. Entonces siento que en el proceso histórico del aborto de Hidalgo se vio o se fue viendo mucho este proceso, incluso también lo coloco ahí, ¿no? Como uno de los momentos claves. Yo colocaría cómo es que a través del tiempo se fue viendo, había algunas organizaciones como más, que de una u otra forma se veían más o representaban más, hacían más ruido. El trabajo comienza con la propia historia de la doctora Carmen Rincón Cruz hacia finales de los 80 del siglo pasado, ¿no? 1980, 89, pues. Ese proceso de violencia que hoy conocemos como violencia obstétrica va marcando las movilizaciones, la toma de conciencia, el uso de la palabra, el uso de los espacios públicos por parte de las mujeres para reclamar una condición, el acceso del derecho a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia en el caso de la doctora Carmen Rincón Cruz. Y creo que desde ahí el abrazo que ella tuvo de distintas feministas, no solamente del país, sino incluso de algunos otros lugares que ella ha ido también como recorriendo y caminando, pues es que también nos ha permitido a través de ella y de su historia a varias de nosotras generar conciencia, generar este proceso de conciencia de lo que significa ser mujer en un entorno patriarcal. También que a pesar de que en algunos lugares ya es legal, pues seguimos luchando porque sea seguro y libre de violencia, porque a fin de cuentas el que te despenalicen el aborto en algún estado no significa que respeten tus derechos o que te den la información porque deben de dártela, sino que hay todavía muchos estigmas acerca de eso y te prohíben la atención o te juzgan, y desde el momento en que llegas a un hospital y pides la orientación, ya desde ahí te están calificando, te están haciendo cambiar de opinión o te están metiendo creencias religiosas que no deberían. No se cumplen los servicios de salud como se tendría que hacer. No hay personal capacitado para ello. No debemos olvidar es que esta es una lucha de todas y ha sido una lucha de mujeres para mujeres y mujeres de todos los estratos, ¿no? Tanto mujeres académicas como mujeres no académicas también, o sea, no ha sido una lucha específicamente de algún estrato social o de un solo núcleo, ¿no? Ha sido de muchas mujeres que a lo largo de la historia pues han tenido la necesidad de
interrumpir su embarazo, ¿no? Por una u otra razón. Y de muchas mujeres que también ha surgido esa necesidad de acompañar y de ayudar a las mujeres que no quieran seguir con el proceso de su embarazo. Entonces no debemos olvidar que las acompañantes de interrupción de embarazo han sido pues una parte muy muy importante y una pieza clave en la despenalización del aborto, porque sabemos que el aborto no se hace a partir de que se despenalizó, sino lleva siglos haciéndose. La diferencia es que antes se hacía en la clandestinidad y con pues muchos riesgos de por medio y ahora ya no es así. De la despenalización del aborto hasta las 12.6 semanas de gestación es el resultado de varios factores, ¿no? Primero, el resultado de una lucha de mujeres feministas y de mujeres no feministas, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de colectivos, ¿no? de incluso, ¿no? de legisladoras, de mujeres y personal de salud, entre otras tantas más, ¿no? Una lucha histórica que al menos, bueno, desde el estado de Hidalgo yo reconozco, así como otras compañeras, más o menos 30 años de lucha por el aborto, que seguramente es más tiempo, ¿no? Que seguramente hay compañeras, o no seguramente, hubo compañeras que ejercieron su derecho al aborto cuando todavía no estaba despenalizado, ¿no? Pero al final decidieron sobre sus cuerpos y que a lo mejor no conocemos sus rostros, sus nombres ni los lugares donde estuvieron, pero que han estado luchando durante mucho tiempo porque ahora nosotras, las niñas, las adolescentes y las mujeres hidalguenses, así como las personas con capacidad de gestar, pues podamos acceder a un aborto en un espacio público, ¿no? Seguro, legal y gratuito. Bueno, pensando en un poco esta historia de la despenalización, yo quisiera retomar el caso de la doctora Carmen Rincón, que es un caso de violencia obstétrica en el estado de Hidalgo a finales de los 80s y que a inicios de los 90s, bueno, a finales de los 80s y a inicios de los 90s, inicia la lucha por la justicia, ¿no? Lamentablemente ella pierde a su hija y queda estéril, y eso es el motivo, el detonante para que muchas mujeres a nivel estatal, a nivel nacional e internacional se sumaran con ella en la exigencia de justicia. A partir de ahí, bueno, tenemos muchos momentos, ¿no? Muchos momentos, aunque en ese entonces pues son las primeras marchas de mujeres por la exigencia de justicia, ¿no? Se hablaba de violencia obstétrica cuando ni siquiera se encontraba en las leyes, entre otras cosas. Y bueno, pues ahora tenemos todavía muchos retos, muchos retos, ¿no? Afortunadamente ya el estado de Hidalgo tiene la despenalización hasta las 12.6 semanas, pero bueno, esperemos quizás en algún momento sea tiempo de que no tengamos temporalidad, por ejemplo, ¿no? O pues nos queda todavía pendiente el tema de la despenalización social, necesitamos seguir hablando de aborto. Además, ahora pues exigiendo al Congreso local y al Ejecutivo electo que haya presupuesto adecuado, personal adecuado, todas las condiciones necesarias para que las mujeres podamos acceder a un aborto. Y bueno, también en este caso es importante mencionar que aunque existen, ¿no?, ya procedimientos en los espacios de Secretaría de Salud, la gran mayoría de abortos los seguimos acompañando las organizaciones, las colectivas y las mujeres de manera independiente. Entonces todavía hay muchos retos para que nuestro derecho se pueda ejercer de manera libre, en dignidad y sin ningún miramiento, sin ningún estereotipo, prejuicio respecto de quienes decidimos sobre nuestro cuerpo. Y compañera Sesley, continuamos, seguiremos, ¿no? Porque al final nuestras luchas así son.